Wow, qué lindo y qué bello es alabar y glorificar a nuestro Rey y Salvador Jesucristo, especialmente en un día como hoy. Las Sagradas Escrituras registran que es dichoso el hombre o el pueblo que sabe alabarle. Es dichoso, es bienaventurado, es feliz y es envidiable el pueblo que sabe alabarle. Qué bueno que esta tarde hay una comunidad de fe atenta, mientras aquí la familia Martínez estamos gozándonos de una manera preciosa en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Bueno, vamos a esta tarde a poder compartir la palabra del Señor. Si estás conmigo, espero que para todas aquellas personas que nos hayan estado sintonizando, les di una recomendación. Si tuvieron a bien tomarlas en cuenta, gloria a Dios por ello. Hablaba y les recomendaba que era una semana para poder meditar en los 4 evangelios, los cuales registran, narran la familia del Señor y Salvador Jesucristo. Esta tarde voy a recomendarles que esta semana la podamos usar para poder meditar nosotros en las cartas, en las epístolas del Nuevo Testamento, especialmente las del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque los evangelios en sí nos narran cuándo y cómo vino Jesús, pero las cartas nos narran por qué y para qué vino Jesús. ¿Y quién mejor que el apóstol Pablo para que él escribe todas esas cartas? Que cuando Cristo lo encontró, lo llamó y él escribe con la revelación del Espíritu Santo por qué y para qué vino Cristo. Esta tarde quisiera compartirte y vamos a estar predicando en esa preciosa porción de la palabra, precisamente en una de sus cartas, la carta a los Colosenses del apóstol Pablo, y vamos a estar viendo carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 13 y 14. Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14. Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la letra dice así: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados. Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. ¿Cuántos? Todos los pecados. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Una vez más, vuelvo a repetir, dice que nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados. Y no solamente perdonar los pecados, sino que dice que anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Y no solamente eso, anuló esa deuda que nos era contraria, que nos era adversa, clavándola en la cruz. Dios agregue bendición a su palabra, de por sí es bendita. Quisiera que meditemos en esta porción de las Sagradas Escrituras esta tarde. Si tienes a bien, como decía, esta semana, si tienes oportunidad, bueno es que nosotros podamos escudriñar las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Ellas son las que apuntan a Él. Ellas son las que nos dan a conocer a Él. Porque hay un peligro. No solamente podemos decir que creemos en Cristo cierto periodo de tiempo, un día sí, un día no. Hay un peligro que Él mismo nos dejó en la enseñanza en sus propias palabras. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por el contrario, Él nos dice que si alguno que oye su voz y pone por obras o en práctica lo que oye,
lo que estás oyendo en el internet, lo que estás leyendo en la palabra y lo pones por obra, Él promete considerarnos hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas prudentes, que estamos poniendo nuestra vida, nuestra casa sobre la roca. Venga ventarrones, venga todo tipo de circunstancias, esa casa no se va a mover. Es la importancia de poder meditar en la palabra de Dios. Podemos leer, pero el llamado es a meditar. El llamado es si hay una porción de la escritura que te llama la atención, repetirla, que el Espíritu Santo te lleve a repetirla hasta que pueda tener forma, para que eso pueda tomar forma en tu vida y la puedas practicar, y seas un hombre y una mujer prudente. Esta tarde vamos a meditar precisamente lo que pasó en la cruz del Calvario. Vamos a meditar en esa parte de la palabra en Juan capítulo 19, verso 30. Él dijo, consumado es. Consumado es. Necesitamos meditar qué es lo que ahí se consumó. Él dijo, consumado es. Dice la escritura que él ya sabía. Dice la escritura en Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Estaba profetizado que le iban a dar de tomar vinagre. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Todas las palabras que estaban escritas habrían que cumplirse al pie de la letra. Su pueblo, que tendría que esperarlo como Mesías, como Salvador, no pudieron entender todo lo que él se había escrito en las escrituras para ellos, en la Torá o en todo el Antiguo Testamento. Pero él le dijo a sus discípulos, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí. Es más, cuando iban a camino de Emaús, desalentados todos porque ya había brillado el sol del tercer día, y ellos, los que caminaban en el camino de Emaús, no habían tenido esa experiencia de volver a ver a Jesús, que él había prometido que al tercer día iba a resucitar. Iban angustiados y acongojados, y era tanta la angustia que tenían que en ningún momento percibieron que el mismo Jesús se les había aparejado en el camino, porque sus ojos estaban cegados. Dios quiera, pueblo de Dios, que las circunstancias que están pasando en nuestros tiempos ahorita no nos cieguen a nosotros y no podamos entender que ese Jesús que prometió estar con nosotros aún hasta el fin del mundo, está contigo y conmigo. Y en cualquier circunstancia hemos de expresar un canto de alabanza, un canto de agradecimiento. Jesús le recriminó y le dijo, qué tardos de corazón son ustedes. No era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí. Y les abrió las escrituras, todo lo que se decía en el Antiguo Testamento de él. Al compartirles el pan, les abrió los ojos para que entendieran lo que de él se había escrito. Dios quiera que esta tarde, pueblo de Dios, recapacitamos y hagamos conciencia nosotros de lo que ahí ocurrió en la cruz del Calvario cuando él dijo, consumado es. Amigo, amiga, conocido, familiar que estás esta tarde, es mi oración para que estas palabras puedan, al leer estas sagradas escrituras y al meditar tú en el Nuevo Testamento, en los evangelios o en las cartas del apóstol Pablo,
cuando las escudriñes, el Espíritu de Dios puede darte esa revelación de lo que significa esto. Consumado es. Era necesario que todo se cumpliese, y solamente faltaba esa. Y una vez que le dieron a beber vinagre, entregó el Espíritu. Pero ¿qué fue lo que fue consumado ahí? ¿Qué fue lo que fue consumado? Las Sagradas Escrituras registran que para que el Señor, las Sagradas Escrituras registran que la salvación es un regalo gratuito que Dios da por gracia. Pero para que ese Dios pudiera ofrecer como un regalo gratuito la gracia de Dios, para aquellos que creen, para aquellos que miran a Jesús como el suficiente Salvador, fue necesario, para que Él pudiera ofrecer gratuitamente ese regalo, tuvo que ser necesaria, satisfecha, la justicia divina. La justicia divina. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que decía la justicia divina? De acuerdo a Hebreos capítulo 9, verso 22, dice que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. No podría haber perdón de pecados. Y lejos de que el hombre pudiera hacer eso por sí mismo, todo el mundo estaba contaminado, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. El hombre no podía por sí solo satisfacer esa demanda de la justicia divina. Por eso en el plan glorioso que nuestro Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo, enviándolo como Cordero de Dios, o el mismo Dios encarnado, tomando cuerpo, cargando el pecado de la humanidad y lo llevó a la cruz. Por eso dice consumado es, porque la justicia divina, ahí estaba lo requerido. Toda la ira de Dios que iba a caer sobre la desobediencia de la humanidad cayó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero también ahí en la cruz podemos ver el amor de Dios, porque Él pudo haber hecho otra creación. No era difícil para Él haber creado otro Alejandro, o otra María, o otro José. O pon tu nombre ahí. Sin embargo, fue tanto el amor por mí y por ti, que proveyó el Cordero, que en su gracia nuestro Señor Jesucristo tomó mi lugar y tomó tu lugar en la cruz. Por eso cuando Él entrega el Espíritu, todo lo que la ley requería, nadie, esos 10 mandamientos, no hubo nadie que los llevara al pie de la letra, pero mi Cristo, mi Señor, tu Salvador, los cumplió, y por eso Él pudo decir, es consumado. Ahora la justicia divina ha sido satisfecha. Ha sido satisfecha, porque era ahí en la cruz el mismo Dios reconciliando consigo mismo a la humanidad. ¿Por qué Él? Porque la sangre de Él era pura, santa. Y no solamente era pura y santa, sino que la Escritura registra que Él dice que fue inmolado. Y cuando la palabra dice que Él fue inmolado, quiere decir que la última gota de su sangre fue derramada por el pecado de toda la humanidad. Por eso, cuando Él entrega el Espíritu, o antes de entregar el Espíritu, Él dice consumado es. Se mirará triste a Él colgado en la cruz indefenso, pero Él sabía lo que estaba haciendo. Él nunca se desvió. Su propósito, su misión era redimir a la humanidad. Esa era la voluntad del Padre, y por eso Él había resistido todas las aberraciones que había sufrido, todas las burlas, todas las ofensas que Él tuvo que padecer. Sí, la salvación es gratis. Él la puede ofrecer gratis porque Él la ganó. Pero eso no quiere decir que Él no haya sufrido.
Por eso esta semana, qué bueno que tú y yo hemos meditado esta tarde en todo lo que Él padeció para poder decir consumado es. Porque todo eso correspondía a ti y a mí. Ahora, para ti y para mí que hemos entendido eso, el llamado de Él hacia mí y hacia ti es: si alguien a partir de ahora, si alguien que ha reconocido que yo soy el Cordero de Dios, se avergonzare de mí, yo también me avergonzaré en aquel día. Él advirtió a sus discípulos y nos advierte a nosotros. Así como me aborrecieron sin causa, también a ustedes le aborrecerán. Pero gloria a Dios, amado hermano, porque a pesar de las circunstancias y tomando ventaja de las redes sociales, no nos cansamos de alabar y glorificar y darle gracias a nuestro Dios y Salvador. Todo el tiempo. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación con nuestro Dios a través de Cristo Jesús, aquel que pagó el precio. Aquel por su justicia, ahora somos hechos justos en fe. Por su obediencia, ahora Dios nos mira obedientes, pero tiene que ser a través de Cristo Jesús. Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Por eso Él pudo decir: consumado es. Una vez más, cuando Él dijo consumado es, ¿qué estaba diciendo? La redención fue pagada. Pecados ahora son perdonados. Ahora que ha sido consumado, la reconciliación con Dios podría llevarse a cabo. Ahora que es consumado, la muerte tuvo que ser conquistada. Y Él fue el ejemplo. La muerte no la pudo retener porque al tercer día Él resucitó. Toda corriente religiosa en todo el mundo, todo líder religioso que haya fundado una corriente religiosa, se puede decir que su tumba, que ahí sigue en su tumba. Pero mi Señor, tu Señor, que Él dijo consumado es, la muerte no pudo retenerlo. Y la muerte, para ti y para mí, que hemos depositado en Él toda nuestra confianza, tenemos la vida eterna segura en Él. La muerte no nos podrá detener. Por eso no tendremos que asustarnos ante estas circunstancias, sabiendo que la Escritura registran cosas peores todavía. Sí hemos de tomarlo en cuenta, sí hemos de considerarlo, porque cómo nos encontramos nosotros ahora con una circunstancia como esta. Haz de cuenta que nuestra fe está siendo probada, está siendo pesada. ¿Qué es lo que extrañas en este momento? ¿Qué es lo que extrañas? ¿Verdaderamente extrañas el santuario para llegar y adorarle y bendecirle? ¿O estás extrañando otras cosas? Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Qué es lo que extrañas? Toda esta circunstancia que están pasando viene a sacar de nosotros lo que hay en nuestros corazones. Pero gloria a Dios, porque es un momento de prueba para nuestra fe. ¿Te imaginas que si viniera ese día glorioso en el cual Él viene por su pueblo, cómo nos hallaríamos nosotros? ¿Como las vírgenes prudentes? ¿O como las otras 5 vírgenes que sí le esperaban, pero titubearon, se desviaron, se desenfocaron, poniendo su mirada en cosas materiales, físicas, atracciones, juegos de azares, casinos, qué sé yo, etcétera, etcétera? Muchos de nosotros muchos dicen, ay, es que extraño los fines de semana para ir al casino y a jugar. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Pero realmente, tú que has conocido y que dices amar a Dios y que decimos verdaderamente valorar este día de resurrección, es que reconozcamos qué es lo que ha sido consumado, qué es lo que fue consumado en la cruz.
La muerte no lo pudo retener. Y ese que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Nada ni nadie nos podrá apartar del amor de nuestro Dios. Ni lo alto, ni circunstancias que estén afectando nos podrán apartar del amor de Él. Es momento de reafirmar la fe y decir: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Él prometió estar conmigo aún todos los días de este mundo, Él está contigo y conmigo. Es momento de poder y correr, derramar nuestro corazón delante de Él. No hay excusa. Dios te trae un momento como este para que te unas y no te quedes sin la palabra, el consejo de Dios y un momento, una atmósfera para poder adorar y honrar a tu Dios. Consumado es. Ahora que ha sido consumado, la salvación estaba asegurada, porque el Cordero había sido ofrecido, no para expiación del pecado, sino para quitar el pecado de una vez por todas. El cielo, ahora que había sido consumado, el cielo tenía que ser abierto. El cielo se abre ahora, para que haya una vez más esa comunión entre el cielo y la tierra a través de aquel que fue el autor y consumador de nuestra fe, de aquel que dijo: consumado es. Todo lo que el hombre, aún con todos sus sacrificios, aún con todo el dinero que tengamos, no hay nadie en la tierra que podría haber hecho eso. Solamente Jesús el Cristo. Y Él dijo: consumado es. La obra de salvación había terminado. Y qué mejor que el apóstol Pablo escribiendo ahora a los colosenses y les dice con convicción: ya que ha sido consumado. Ahora el apóstol Pablo se dedica a decir por qué y para qué esa consumación. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Para que la deuda del pecado eterna fuese pagado en su totalidad. Pero Dios, dice la escritura en Colosenses 2, 13 y 14, pero Dios perdonó todos nuestros pecados, anulando la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. La ley decía: si cumples al pie de la letra los 10, por ellos vivirás. Si te equivocas en uno, no habrás cumplido toda la ley. Nadie lo pudo cumplir. Pero ahora Él dijo: consumado. Esa deuda que teníamos como seres humanos, Él la cumplió. Y por eso ese decreto que estaba contra nosotros, dice que Él anuló esa deuda que nos era contraria, que nos era adversa, y la clavó en la cruz. Dice Hebreos capítulo 10, verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Consumado es. El apóstol Pablo lo entendió y dijo: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y no que tú y yo seamos perfectos, pero hemos creído a ese sacrificio perfecto. Hemos puesto la mirada en Cristo y ahora en Cristo Dios nos mira perfectos, Dios nos mira justos, Dios nos mira santos en Cristo. Pero tenemos que tener esa relación. Tenemos que conocerle más, y por eso te invito a que esta semana tú empieces a meditar en las cartas del apóstol Pablo, porque fue él el que tuvo, después de encontrarse con Cristo, después de toda la religiosidad que tenía, después de toda la enseñanza que había adquirido, dijo él: todo eso lo doy por basura, con tal de conocer
más a Cristo. La Escritura registra: y conoceréis la verdad, y ellas te harán libre. La verdad es Cristo. La verdad es su palabra. Esta tarde, con convicción, el apóstol Pablo dijo: la deuda fue saldada. El acta de decreto que estaba contraria en contra de nosotros fue saldada por Cristo en la cruz del Calvario. Que toca a ti y a mí creerlo y vivir agradecido. No solamente en ciertas temporadas del año, el resto de tu vida. A pesar de cualquier circunstancia, hemos de creer eso. ¿Por qué? Porque la Escritura registra, así rápido para no quitarte tanto tiempo, cuando Él dice consumado es, quiere decir que Él intercambió nuestros pecados por su justicia. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21. Consumado es. Él nos ha reconciliado con Dios. Efesios capítulo 2 verso 14 y 18. Consumado es. Él nos redimió del poder del pecado. Gálatas capítulo 3 verso 10 y 14. Consumado es. Él nos hizo nuevas criaturas. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. Consumado es. Y por cuanto Él se humilló a muerte de cruz, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble delante de Él y toda lengua confiese que el Jesús es el Cristo. Por eso dice Hechos capítulo 4 verso 12: Él es el único nombre por el cual el hombre puede llegar a ser salvo. Está escrito. Llegará un momento, o la voluntad de Dios está escrito, que llegará un tiempo en que toda lengua confesará a Cristo y toda rodilla se doblará. Gloria a Dios, porque tú y yo lo hemos entendido y lo podemos hacer en nuestra comunión diaria con Él, y lo podemos hacer dentro de la comunión, de la comunidad de fe, en nuestras congregaciones. Desafortunadamente no lo podemos hacer ahorita, pero gloria a Dios por estos medios que lo podemos hacer, que hay oportunidad para poder reconocerle a Él como Señor y Salvador. Pero llegará un momento en que todo mundo lo hará, quiera o no quiera, en circunstancias difíciles. Qué bueno que este momento, que esta época, muchos estamos llegando al conocimiento. Es triste lo que está pasando en todo el mundo, pero qué precioso, qué glorioso es ver el país de Ecuador humillado en las calles, reconociendo a Cristo, confesándolo y doblando sus rodillas delante de Él. Y estoy seguro que Él tendrá cuidado de ellos. Qué lindo y qué bello ves a todo el mundo, aquellos que son entendidos y que pueden reconocer eso y saben que el único refugio es aquel que dijo: consumado es. Consumado es. Él nos dio acceso al Padre. Juan capítulo 14, verso 6. Hebreos 9, 27. Hebreos 9, 27. Termino diciendo esto esta tarde. Así como está escrito, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con el pecado de alguno, sino para traer salvación
total a quienes le esperan. Es mi oración para que esta palabra pueda tener cabida en tu corazón. Una vez más te leo. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes le esperan ansiosamente. ¿Cuántos pueden decir amén esta tarde? A quienes le esperan ansiosamente.